todos. Vamos a aclarar dudas sobre... que me estáis mandando un montón de dudas al respecto de nuestros montajes y hay alguna cosilla que queréis, que me preguntáis sobre el primer tutorial que he puesto, ¿vale? Indispensable para hacer nuestro montaje. Mínimo para hacer nuestro montaje, esto. Si queréis hacer el montaje lo más minimalista posible, no os hace falta nada más que esto. Esto es el Viridian, ¿de acuerdo? Este es el Tender, ¿de acuerdo? Y un relé, un contactor. Vamos a poner del derecho, que es más fácil. Del amperaje en función del montaje que hagáis. Mínimo, ¿vale? Si queréis... Fernando, mira, solo quiero montar lo mínimo. Pues solo tenéis que enchufar estas dos cosas. Si queréis que os explique cómo se conectan, cómo se hace un montaje con estas dos cosas, me lo decís y os diré, pero vamos, es muy sencillo. Es básicamente, es que son 5 minutos, 10 minutos de montaje, como mucho. Pero vamos, que sepáis que lo mínimo es esto. Luego en todos los montajes yo normalmente suelo poner un diferencial. Tened en cuenta que el diferencial lo único que hace es proteger a las personas para que no nos electrocutemos. Si hay algún tipo de derivación, esto saltaría, ¿de acuerdo? Esto salta y a nadie le da calambre el coche, ni el cable, ni nada. Y esto es un magneto térmico y lo que defiende, lo que protege es la instalación. En una instalación, para que sea segura, necesitamos los dos. Pero no hace falta que estén en nuestra caja. Pueden estar en nuestro cuadro de luz, en el cuadro de luz de la casa, o en las casas, en muchas casas, según el tamaño que son, si son grandes o pequeñas, tienen cuadros de luz, un cuadro de luz, dos cuadros de luz. Pues vosotros ponéis en vuestro cuadro de luz dos de estos, habláis con un electricista o lo montáis vosotros, o bueno, pues o un cuadro de luz auxiliar, y ponéis los dos. Y luego ya en el garaje, en el coche, en la línea que va a vuestro coche, ponéis estos dos nada más. Y lo hacéis pequeñito, muy pequeñito. ¿Qué lo queréis hacer más pequeño? Pues hacéis lo que os he puesto en el tutorial anterior, que sería abriendo la caja con un destornillador, súper fácil, sencillo. Abrimos esta caja y dentro encontramos el circuito y lo conectamos y le hacemos mucho más pequeño. Podemos hacerlo realmente pequeño. Otra opción que podemos usar es el cargador de OpenEV, que a mí me gusta mucho, es un circuito muy pequeñito. Os lo voy a enseñar ahora, un segundo. Aquí tenemos el circuito de EV, que os lo voy a explicar en el próximo tutorial de cómo montarlo paso a paso y cómo conectarlo y demás. Ahora... Pero vamos, para que veáis las opciones que tenemos, ¿de acuerdo? Este es el último tutorial que haré. Y el Viridian que ya lo he hecho, que es el Tender, y el Antender que lo voy a recibir estos días y os enseñaré cómo montar el Antender. Muy bien. Rubén Fernández me dice que cuál es mi profesión, ya lo ha contestado. Y me hace mucha gracia porque me dice que se mueve mucho la imagen a veces cuando hago y que me compro un trípode. Me hace gracia porque el problema está que muchas veces para poder hacer los montajes necesito un cámara. Y antes me ayudaba Juanjo, pero Juanjo no está aquí y mi mujer normalmente está liada. Entonces suelo fichar cámaras aficionados, entre ellos a mi hijo, que es el que me grabó el último vídeo. Y tiene 9 años el pobre y lo hace lo mejor que puede. Entonces, cuando tengo que hacer montajes con las dos manos, pues necesito un cámara, necesito a alguien que me grabe hacer los inventos y por eso a veces las imágenes son un poquito de aquella manera. Luego, Francisco me está preguntando lo del magneto térmico y del diferencial de 32 y 40 amperios. Tenéis que poner el diferencial y el magneto térmico, los dos, que estén sobredimensionados. Si yo quiero cargar un coche a 32 amperios
como por ejemplo un Nissan Leaf y de estas cosas, o yo qué sé, un Kia Soul, se pueden cargar a 32 amperios. Tienes que ser el magnetotérmico que me comentas, el magnetotérmico, que es el que protege la instalación, tiene que ser de más de 32 amperios, porque si está cargando el 32 amperios tenéis que tener en cuenta que los coches están mucho tiempo cargando. Entonces, si tú tienes 32 amperios de pico durante 5 o 10 minutos, se calentaría bastante, pero no llega a saltar. Pero si tú lo tienes a 32 amperios durante 2 horas, 3 horas, 5 horas, 4 horas, saltará seguro. O sea, saltará, se recalentará y estará constantemente saltando y no... Luego además la pieza se fatiga por estar durante muchas horas al límite y entonces al final la pieza se estropearía. Entonces hay que ponerlo sobredimensionado. Francisco también me pregunta sobre el tema del enchufe. Lo mismo, si tú pones un enchufe de 32 amperios, un ZTAC, el problema está que si estás trabajando a 32 amperios todo el rato, ese enchufe se va a poner se va a poner bastante temperatura. Y luego también me preguntas con el tema del chuco. Los chucos máximo 16 amperios. Si cargas el coche si el coche lo cargas a 10 amperios, no hay problema. Pero si tú lo cargas a 16 amperios, estamos hablando del máximo. Y el máximo es como si tú te pones a correr al máximo. Aguantas un ratito corto, no puedes estar corriendo al máximo durante 4 horas o 8 horas. Entonces ese máximo es tope durante un breve tiempo. Si lo ponemos a cargar a 16 amperios durante 4 horas, seguramente nos cargaremos el chuco. Se derretirá o se estropeará. Luego Sergio me comenta el tema del enchufe Menenkes. Ahora en el próximo tutorial que os voy a publicar hoy o mañana, ya hablo del tema del enchufe, el Menenkes, que en realidad es un tipo 2. Menenkes es un nombre, es como el POSIT. Eh, el, yo creo que lo mejor es un enchufe. Ya os explicaré en el tutorial que voy a hacer, que os voy a publicar. Ya lo tengo acabado y lo publicaré entre hoy y mañana. Y lo mejor es un enchufe. Básicamente por el tema de que mañana te cambias de coche y el punto de carga no te vale, o mañana sacan una conexión nueva y tienes un problema. Entonces, lo mejor es tipo 2 y en el otro extremo de la manguera el enchufe que sea. Si tienes tú uno, se lo puedes dejar a alguien que venga a casa y lo tienes ahí en el maletero o lo tienes ahí enchufado, que no te da problemas. Y si es algún... Y aparte os lo podéis fabricar con mis tutoriales, yo os dije cómo se hacía y podéis incluso usar la versión más barata, un cable trifásico que no cuesta nada, incluso en AliExpress si lo necesitáis yo os puedo decir cuáles venden rollos de cable y os podéis comprar el rollo de cable, las clavijas, etcétera, etcétera. De todas formas os voy a poner un cable que encontré yo en AliExpress que vale $130 por ahí aproximadamente y está muy bien de precio. A ver si tengo un rato y os lo subo. Os lo haré así en plan un vídeo cortito. Luego también quiero saludar a Francisco Javier, que está ahí pendiente de mis vídeos, me encanta, Francisco. Y me dice lo del tema del Arduino y con pantalla táctil y muy interesante para la Domotic Wallbox. Totalmente de acuerdo. O sea, yo estoy, de hecho hace tiempo que estoy y le llamo el arduiniano, el idioma para hablar con el Arduino, hay que programar, etcétera, etcétera. De hecho, comentaros que esto, aquí que veis, que es el sistema de carga avanzado, el que se compra en la página que es el último tutorial que os voy a hacer, es un Arduino camuflado. En realidad, de hecho es código abierto y en la página web de ellos os podéis bajar el software que es de un Arduino. O sea, realmente esto se podría programar en un Arduino, modificar un poquito el programa y se podría hacer que funcionase con un Arduino. Lo que pasa que me parece muy complejo. Eso ya es para gente, si la integración del sistema Wallbox con Arduino es una pasada, a mí me encanta, he hecho varios inventos que tengo por ahí, si eso algún día ya os enseñaré, la integración del Wallbox con Arduino
y hay infinitas combinaciones, pero es muy complejo para la gente así del día a día, para hacerlo ahí en plan, voy a haceros un tutorial de esto, ya si tengo que meter a explicaros el tema de programación de Arduino, es muy, muy, muy complicado. Por eso, de hecho, la mayoría de la gente se está haciendo las wallbox, que todos los vídeos que me mandáis de gente haciendo vuestro wallbox, utilizáis el Viridian, porque es lo más sencillo. Destornillador, cable y tengo mi wallbox por poco más de 150 euros, 200 euros. Tengo un wallbox que me arregla el problema en casa y me ahorro un wallbox normalito, así un poco complicado, 700 euros, una cosa así, una burrada. Entonces, la mayoría os hacéis este. Yo, todos los que suelo hacer cuando me dicen, oye tío, no sé qué, ¿cuál me recomiendas? A mí me encanta este. A mí este es el que más me gusta, con su display y con un mogollón de opciones. Se puede ampliar, se puede hacer virguerías con este. Tiene una salida de datos, entrada de datos, actualización de software. Tiene la posibilidad de conectar displays, pantalla, se puede integrar con wifi. Bueno, esto es una máquina, el BMW el Mercedes bueno, Mercedes no, el Tesla, vamos a ver bien. Este es el Tesla de los superchargers, o sea, de los cargadores. Y tiene mogollón de opciones configurables. Lo que pasa es que la mayoría de vosotros, cuando veis los cables y demás y tal, digo, hay que soldar, pines, conexiones, complicado. Entonces, si ya me meto en el tema de programación con Arduino, se va a ser muy complejo. Por eso, Francisco, de momento no, a menos que queréis algún día que os haga un tutorial avanzado, ya muy avanzado, os podré decir como los proyectos que he hecho con el tema de Arduino y Wallbox, pero ya os digo que no, fácil no es. Y por último, a Francisco, que también me pregunta que cuál es la función del contactor. El contactor es este de aquí. Y como os he dicho al principio, es pieza indispensable para cualquier cargador que hacemos. Esto lo único que hace es como un interruptor. Lo único que hace es o pasa o no pasa la corriente para cargar nuestro coche. ¿Vale? Pero no se podría poner, es un tema de seguridad. Si los cables pueden tener corriente y alguien se puede quedar enganchado en un cable de estos, ¿no? Entonces al final son 220 voltios y podría hacerle daño a alguien. Entonces el Viridian es el que se encarga de hablar con el coche. Y si todo está correcto, por aquí en el P1 y P2 que hemos hablado en su momento, les manda una señal de 220 voltios de poquita potencia para que el contactor cierre el circuito y pase toda la potencia que necesita el coche para cargarse. Yo creo que si tenéis alguna duda, Francisco, me lo vuelves a escribir y yo te lo contestaré. Muy bien, pues si tenéis alguna duda más, ya sabéis, me lo decís y yo os la intentaré solventar. Muchas gracias y ya sabéis, hay aquí el botón de like si os gusta y seguir aquí en Mafortio.